Creo que voy a compartir el mensaje que menos nos conviene a nosotros los líderes y pastores predicar, porque la gente va a poder juzgar con justa y correcta intención nuestras acciones, y voy a compartir la segunda parte de falsos profetas. Ya compartimos la primera parte sobre los falsos profetas la semana pasada y hoy vamos a compartir la segunda en esa serie expositiva que llevamos de todo el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y podemos encontrar, para hablar de falsos profetas, características básicas de los falsos profetas, el libro de Mateo capítulo 7, versículo 15, podemos leer allí sobre los falsos profetas. Dice mi Biblia: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Háblanos a través de esta palabra. Abrimos nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. En la enseñanza pasada, en la primera parte, que hablamos de los falsos profetas, dijimos, y voy a hacer un resumen muy breve, que se reconoce un falso profeta cuando los profetas quieren dar tranquilidad y bienestar con sus palabras de éxito y prosperidad al pueblo. Es decir, cuando los profetas quieren dar falsa tranquilidad y bienestar. Porque sin haber arrepentimiento de idolatría, de corrupción nacional, de la maldad y de la injusticia, no puede haber paz y bienestar. En el año 2016 aproximadamente, el pueblo colombiano y sobre todo el pueblo cristiano de Colombia votó por el no a la paz. ¿Por qué? Pues tenía sus razones. Ellos aludían a que no se podía votar por la paz si no había justicia. Entonces ahora estamos pidiendo paz, pero todavía no ha llegado la justicia. No hay justicia, sigue la corrupción nacional, la idolatría nacional crece, empezando por los mandatarios, los dignatarios, la maldad aumenta y por lo tanto, como hay injusticia, los profetas que hablen de tranquilidad y bienestar están en contradicción con lo que Jesús dijo en Mateo 24 y en el resto de la Biblia, Apocalipsis y Daniel, donde habla de las señales del fin del mundo. Cuando dijimos en la enseñanza pasada que se reconocía a un falso profeta, pues también cuando solo trabajan por ganancias deshonestas, enriquecimiento y lucro del pueblo. Cuando el profeta número 3 se contamina y se suma a los que explotan al pueblo, como la gran ramera que sirve a la élite globalista. Cuando los profetas no tienen misericordia de la gente y cuando los profetas no predican o enseñan lo mismo que el Señor Jesús, el Cristo, o como se dice en hebreo, Yeshua HaMashiach, enseñó. Cuando el profeta y el maestro no enseñan lo mismo que Jesús enseñó, es un falso profeta, vimos en la enseñanza pasada. Y la conclusión de la enseñanza pasada fue al final del pasaje. Y dijimos, ¿por qué Jesús comenzó a hablar de los falsos profetas? ¿De qué venía hablando? ¿Qué él estaba diciendo? Él estaba diciendo en Mateo 13, unos versículos antes, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Entonces, inmediatamente que Jesús dice esto, sigue diciendo lo que vamos a compartir hoy. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Debemos escudriñar por nosotros mismos las escrituras para que no nos engañe un falso profeta o un falso maestro y nos enseñe a entrar por la puerta ancha diciéndonos que es la puerta de salvación y nos desvíe por el camino espacioso que es el de la perdición. Tenemos que estar bien atentos que un profeta verdadero nos va a mandar como Jesús a entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto. Entonces tenemos que analizar lo que nos enseñan en cualquier lugar, en qué lugar nos metemos a escuchar la palabra y también tenemos que escudriñar por nosotros mismos. Ya para nuestra enseñanza, aquí habla de que los falsos profetas son como lobos disfrazados de oveja.
Cuando el pastor estaba vigilando sus rebaños en las colinas en la época de Israel, iba vestido de piel de oveja. Es decir, cuando el pastor estaba vigilando en los rebaños, en las colinas de aquel Israel, del antiguo Israel, iba vestido con piel de ovejas, con la piel para afuera y el pelo hacia adentro. Pero podía cualquiera llevar una piel de oveja puesta y no ser pastor. Los profetas solían llevar un atuendo convencional. Por ejemplo, Elías se ponía un manto. En Primera de Reyes 19:13 y 19:19 lo puede encontrar, que estaba hecho de piel lanuda, y lo especifica en Segunda de Reyes 1:8. El manto de piel de oveja había llegado a ser el uniforme de los profetas. Primero fue de los pastores y después llegó a ser el de los profetas. Lo mismo que, por ejemplo, los filósofos griegos llevaban una ropa típica que los hacía reconocer, que hacía que se pudieran reconocer. Hoy cada oficio, cada profesión tiene un uniforme característicos. Pues a los profetas se les podía distinguir de los demás por aquel manto característico, pero algunas veces se los ponían los que no eran verdaderamente llamados por Dios, los que no eran realmente profetas o verdaderos maestros de Dios. Porque Zacarías, por ejemplo, en su descripción de los grandes días por venir, dice: no se pondrán el manto velludo para dar el apego. Zacarías 13:4. Porque habían algunos que iban vestidos como profetas, sin embargo, vivían todo lo contrario. Había falsos profetas en los tiempos antiguos, pero también en los del Nuevo Testamento. Mateo se escribió en el año 85 después de Cristo, y en aquel tiempo los profetas eran todavía una institución en la iglesia. No tenían residencia fija, por lo que habían dejado todo para asumir un ministerio ambulante, llevando a las iglesias el mensaje que creían haber recibido directamente de Dios. En el mejor de los casos, los profetas eran la inspiración de la iglesia, porque eran personas que lo habían dejado todo para servir a Dios y a la iglesia. Pero el oficio de profeta se prestaba para algunos abusos. Había quien lo usaba para ganar prestigio y para abusar de la generosidad de las congregaciones locales y así darse una vida confortable y hasta de pereza. Alrededor del 100 de Cristo escribieron el primer libro eclesiástico que recogía el orden de la iglesia y se le llama la Didaché. Y en sus disposiciones acerca de estos profetas itinerantes aclaran muchas cosas. Decía este libro, por ejemplo: a un verdadero profeta había que mostrarle respeto, se le debía recibir de buena gana, no había que menospreciar nunca su palabra ni limitar su libertad nunca, pero se quedará un día, si es necesario también otro, pero si se queda 3 días, dice el libro La Didaché, es un falso profeta. Es decir, está hablando del exceso de pedir y de abusar de la confianza de los hermanos. También dice: no debe pedir nunca nada más que pan. Si pide dinero, es un falso profeta. Todos los que se presentan como profetas pretendían, o se presentaban como profetas, pretendían hablar en el Espíritu. Ellos decían que hablaban en el Espíritu, pero había una prueba de rigor para ellos. Se distinguirán los verdaderos profetas de los falsos por su carácter. Todo profeta que enseña la verdad, si no hace lo que enseña, es un falso profeta. Si un profeta, pretendiendo hablar en el Espíritu, manda que le pongan una mesa y le presenten comida, es un falso profeta. Estoy leyendo lo que dice el libro La Didaché. A quien quiera que diga en el Espíritu: dadme dinero o cualquier otra cosa, no le hagáis caso, dice ese libro. Pero si os dice que deis a otros que tienen necesidad, que nadie le juzgue. Aclaro yo: si pide para él, para sus lujos, para su confort, no es un verdadero profeta. Estoy trayéndolo a nuestra época. Pero si pide para la necesidad de la iglesia o de algún hermano necesitado, entonces, trayéndolo a esta época, me parecería que quiere decir este libro que eso sí es correcto. Si llega un forastero y llega a una congregación y quiere quedarse allí, si tiene un oficio, que trabaje y coma. Si no tiene un oficio, considerad con sabiduría cómo puede vivir entre vosotros, pero no inactivo. Y si no quiere hacerlo, está siendo un comerciante con Cristo, está comerciando con Cristo. Cuidado con los tales. Libro Didaché, capítulo 11 y 12. Mateo capítulo 7, versículo 15. Es el texto que estamos explicando
Y podemos decir que en aquella época también este tema era conocido, en lo popular lo conocían. Por ejemplo, los judíos, los griegos y los romanos, todos usaban la idea de que un árbol se juzga por sus frutos. Un proverbio decía, como la raíz, así es el fruto. Epícteto, un filósofo, había de decir más adelante, ¿cómo podrá una cepa no crecer como tal, sino como un olivo? ¿O cómo podrá un olivo no crecer como tal, sino como una vid? Epícteto, discurso 2:20. Séneca declaraba que el bien no puede crecer del mal, como tampoco puede salir una higuera de la aceituna. Pero en lo que dice el Señor Jesús hay más de lo que parece a simple vista. Él dice, seguro no se cosechan uvas de los espinos. Decía Jesús esto, y es que en esa época, y todavía existe, hay una clase de espino que se le dice espino cerval, que produce una frutica, una baya pequeña y negra que se parecen a las uvas. Entonces, cuando usted veía ese espino desde lejos, podría parecer una vid o una plantación de uvas que tenían frutas, tenía una apariencia. También Jesús dice, ni higo en los cardos, es decir, no se puede cosechar higo en los cardos. Hay una especie de cardo que tiene una flor que por lo menos a cierta distancia se podría tomar como un higo. Entonces la lección que da Jesús es relevante, pues no habla solo de que lo malo no puede salir de lo bueno o que lo malo no puede producir lo bueno y que lo bueno no puede producir lo malo. No solo dice eso, sino que denuncia también y expone la hipocresía, la falsa apariencia de los malos. Puede que haya un parecido, una semejanza superficial a simple vista entre un verdadero y un falso profeta, o un verdadero o falso maestro. Puede que haya un parecido grande entre un creyente verdadero y un falso creyente. Pero puede ser que ambos se vistan con ropas parecidas. Puede ser que ambos cristianos se vistan con camisa manga larga, falda hasta los tobillos. Bueno, esto fue hecho hace años. Falda de los tobillos hace años. Hoy más abajo de la rodilla. Pero si no ha ocurrido el rapto en 10 años, cuando alguien predique sobre esto, yo no sé por dónde irá ya el largo de la falda, por dónde será permitido. Pero también puede que los dos digan, Dios te bendiga, y traigan una Biblia debajo del brazo o un celular con una aplicación de la Biblia. El falso profeta y el falso creyente, el falso maestro, puede que lleve la vestimenta correcta, puede que use el lenguaje característico, pero no se puede hacer vino de las bayas, de los espinos, ni tampoco se puede comer higo del cardo. De igual manera, la vida del alma nunca se puede sustentar del alimento que ofrece un falso profeta o un falso maestro. Ni él mismo se alimenta, porque su alimento no puede sustentar a los demás. La verdadera prueba de cualquier enseñanza es el profeta, el maestro, solo fortalece a la persona para llevar las cargas de la vida, le da ánimo, le da unos golpecitos en la espalda, le dice todo va a mejorar, vas a triunfar, mira que todo te va a salir bien, con una oración rimbombante después, o más bien le da fuerza y ánimo para recorrer el camino del deber. Fijémonos pues en los falsos profetas y veamos sus características. Si el camino es difícil y la puerta es tan estrecha que es difícil encontrarla, entonces tenemos que tener cuidado de obtener maestros que nos ayuden a encontrarla, a encontrar esta puerta difícil, y no maestros que nos seduzcan para que entremos por la puerta ancha, por la puerta fácil, la que toma todo el mundo. El defecto básico del falso profeta es el propio interés. El verdadero pastor tiene más cuidado del rebaño que de sus ganancias, incluso que su propia vida. Jesús explicaba que cuando viene el lobo, el falso profeta sale huyendo. Entonces el lobo no se cuida más que de satisfacer su propia codicia, su propia glotonería y sus propios intereses. El falso profeta está en el negocio de la enseñanza, por lo que no puede aportar a otros, sino por lo que puede sacar para sí mismo. Los judíos eran sensibles a este fenómeno, a este peligro. El rabí Sadoc decía,
no hagas del conocimiento de la ley ni una corona para presumir, ni una azada para cavar, diciendo que no lo podía usar uno ni para presumir, ni para lucrarse. Decía Hillel, el que usa la corona de la ley con fines externos se desvanece. Entonces los judíos conocían muy bien al falso maestro que usaba sus enseñanzas para beneficio propio y para obtener provecho de sí mismo. Porque un falso maestro, si le sabe que si le dice a la gente que el evangelio es duro, que el evangelio es difícil, que es un camino estrecho, se le va a ir mucha gente y le va a quedar poca. Pero el falso maestro anima a la gente, les abre el camino, les ensancha el camino, les dice que es fácil, que todo va a estar bien, que el año que viene vamos a volver a la normalidad, vamos a prosperar, vamos a capitalizar. A la gente que tiene ego se le infla y se queda allí, tiene una iglesia inflada que le aporta para sus lujos. Hay tres maneras, hay tres maneras en las que un maestro puede estar dominado por el interés propio. Por ejemplo, puede que enseñe solamente por la ganancia. Es verdad que no se puede vivir del aire, ¿cierto? Y pocas personas pueden cumplir perfectamente con su trabajo cuando la presión de las cosas necesarias, de las cosas materiales aprietan y presionan. Pues usted lo está viendo, si falta las finanzas, pues no hay un mejor techo, no hay paredes, no hay mejor sistema de sonido, no hay piso, eso es obvio. Y tampoco los líderes que trabajan a tiempo completo podrían tener un salario, aunque sea mínimo, para su sustento. ¿Sí? Pero oiga esto, el gran privilegio de la enseñanza no está en el sueldo que proporciona, sino en el privilegio de abrir las mentes de los jóvenes y de las mujeres y de los hombres a la verdad del Señor. Mire, hermano, en los tiempos de pandemia, mucha gente dejó el ministerio para hacer un trabajo secular por el asunto del salario. Hasta muchas iglesias tuvieron que cerrar, pero el privilegio que debe mover al verdadero profeta no es el salario ni la ganancia, sino ese de poder abrir las mentes de los hombres y las mujeres con la palabra del Señor, de poder llevar el poder del Señor y la palabra de Dios. 2. Puede ser que el falso profeta enseñe solo por prestigio. Hay gente que no les importa la plata, pero hay gente que nos importa es el prestigio. Puede que un maestro enseñe principalmente para ayudar a otros. Sí, lo hace para ayudar, pero también que enseñe para exhibir lo inteligente que es. Porque tal vez no es ambicioso, pero papito vive diciendo que es ingeniero y que sabe mucho. Entonces puede ser que viva para exhibir lo inteligente que es. Denney dijo, nadie puede demostrar al mismo tiempo que es muy listo, que es muy inteligente y que Cristo es poderoso para salvar. Es decir, es difícil demostrar que usted se la sabe toda y que es mejor que los demás y que al mismo tiempo se manifieste el poder de Dios. El prestigio es lo último que deben buscar los grandes maestros, lo último que deben desear. Hay cierta clase de maestro y de predicador que usará su mensaje solo para encumbrarse. El falso profeta está interesado en hacer alarde de sí mismo. El verdadero profeta desea desaparecer detrás del mensaje. Al igual que el cristiano, que solo predica para discutir de doctrina y para hacerse que sabe más que los demás. ¿Usted predica? No predica. Si usted no predica, si usted no le habla a alguien, aunque sean sus familiares, usted está muerto espiritualmente. Pero si lo hace, si predica, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la motivación? Pregúntele a Dios. 3. Puede que el falso profeta o falso maestro enseñe solamente para transmitir sus propias ideas. El falso profeta no quiere más que esparcir su propia versión de la verdad. El verdadero profeta no quiere más que proclamar la verdad de Dios. El falso profeta se parece a un borracho de cantina que se sienta a hablar con 4 amigos y hablan de la filosofía de la vida, de la escuela de la calle, de la escuela de la experiencia y hablan bobadas y bobadas toda la noche. Así es el falso cristiano o falso maestro que habla de lo que le ocurre, de lo que le viene a la mente y no de lo que dice la palabra de Dios. Ahí con sus amigos toda la noche embobando a otros tan brutos como él. O a otras tan brutas como él, en una cantina. El verdadero profeta escucha a Dios antes de hablar a los hombres. Habla de lo que la Biblia dice y no tuerce la Biblia a lo que él quiere decir.
Nunca olvida que Él no es más que una voz que habla de parte de Dios y un canal por el cual puede fluir hacia los hombres con la gracia de Dios. La obligación de un maestro y de un predicador es llevar a los hombres no su idea privada y personal de la verdad, sino la verdad tal como la encuentra en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Igual deben ser los creyentes al predicar, si es que predican. Porque encuentra uno creyentes que parecen filósofos de cantina. Empiezan a hablar y a hablar. Vamos a predicar después con más calma cuáles son los frutos de la falsedad. ¿Qué produce esa predicación falsa? Solo se los voy a enumerar, pero otro día los vamos a compartir con más detalle. Es decir, la enseñanza es falsa si produce una religión exclusivista o principalmente en la observancia de cosas externas. Una religión que consiste exclusiva y principalmente en la observancia de cosas externas. Puede que uno haga todas las cosas y esté muy lejos de ser cristiano, porque el cristianismo es una actitud del corazón hacia Dios y hacia nuestros semejantes, no una religión de normas, sino una actitud de corazón. No tenemos una religión, sino una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. La religión es falsa si produce una religión que consiste solo en prohibiciones, y esa se desprende de esta primera. Y una enseñanza es falsa si produce una religión fácil. Una enseñanza es falsa cuando divorcia la religión de la vida cotidiana, como esos monjes que se iban a un monasterio y allá en el monasterio pensaban cosas peores que si anduvieran entre la gente. Una enseñanza es falsa si produce una religión arrogante y separatista, como las sectas religiosas. Y ahorita vamos a explicar por qué hay un equilibrio. Cualquier enseñanza que anima a una persona a retirarse a una senda con supuestas revelaciones místicas que más nadie tiene, como los mormones y otras sectas, entonces esa es buena candidata a ser una falsa religión. Pero ahorita lo vamos a equilibrar. Algunas de las trampas más peligrosas de los falsos maestros modernos. Una de las grandes trampas de hoy que está usando la gran ramera, religión tradicional y algunos falsos maestros evangélicos televisivos famosos en el mundo es la trampa de la inclusión, que apunta al ecumenismo y a la ideología de géneros. ¿Qué es ecumenismo? Cuando todas las religiones se pudieran mezclar en una. Recuerda que desde Roma se está promoviendo el Crislam, que es una religión unida. Recuerda que el nuevo orden mundial quiere un solo gobierno, un solo presidente mundial, una sola religión y una sola moneda, entre sus cosas. Y por allá, por eso todo lo de la pandemia, lo de las prohibiciones, yo creo que este paro fue preparado por el mismo gobierno, porque así acaban de endeudar más a la gente y los bancos son los que recogen el fruto del endeudamiento del país. No se lo diga a nadie. Entonces, la inclusión, el ecumenismo que apunta a la ideología de género. La élite mundial y el gobierno corrupto sabe que a un pueblo como Colombia, por ejemplo, no lo puede convencer con una ideología comunista, pero la ideología de género y la inclusión de todos, eso la gente sí lo va a recibir. De hecho, usted puede ver allá a la entrada un cartel que dice hay que aceptar todas las opiniones, hay que aceptar todo, hay que respetar todas las opiniones y todos los criterios, y lo único que apunta la inclusión es excluir la opinión bíblica. Es la verdadera razón de la inclusión. Bueno, hay que ser inclusivo, no se puede excluir a nadie. Entonces la opinión bíblica que excluye, por ejemplo, a la ideología de género y otras cosas, hay que quitar la opinión bíblica. Y también, pues, la opinión personal. Ayudándose del supuesto bien común y de la inclusión, van a imponer un sistema aquí, en el futuro, peor que el de Cuba y peor que el de Venezuela. Llevo tiempo diciéndolo antes de la pandemia, veníamos avisando de todo lo que podía pasar, 3 años casi antes, y mire, pues ahora se lo estoy diciendo para que cuando pasen 3 años sepa que estábamos hablando palabra de Dios. Esta gente usa versículos, son pastores y líderes, son falsos profetas, que usan versículos como por ejemplo Juan capítulo 10 versículo 16, donde Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí, en este versículo, lo que realmente está haciendo Jesús es diciéndole a los discípulos judíos el plan de salvación de los gentiles. Le está diciendo a los judíos, no solo son ustedes, sino tengo un redil allá entre los gentiles, ellos también van a oír mi voz.
Entonces, estas ovejas no eran del redil de Israel, somos nosotros, la iglesia que ya anunciaba el Señor que íbamos a aceptar el plan de salvación. No nos está diciendo ahora nosotros hoy día que Dios va a hacer un redil también entre los grupos LGTBI o entre otros lugares, entre los satanistas. ¿Sí me hago entender cómo tuercen todo? No, que el amor es más importante, el amor vale más que la división. Entonces hay que ser ecuménico y adorar ídolos y juntarse y hacer cultos unidos con la religión tradicional, con los brujeros, con los santeros, demás y demás. Según el diccionario de la lengua española, una secta es una comunidad cerrada que promueve promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Somos, dicen ellos, los poquitos que Dios ha elegido. El que no lea este libro del Mormón no se salva. Entonces esas personas se creen en ese misticismo. Entonces dicen esta gente que el exclusivismo no es una cualidad religiosa, sino todo lo contrario. Dicen ellos que la religión está diseñada para acercar a las personas, no para separarlas. Que la religión debe servir para reunir a las personas en una gran familia, no para dividirla en grupos hostiles. Entonces tengamos una sola religión mundial y vengan los musulmanes, los brujeros, los santeros del vudú, los cristianos, los católicos y todos alabemos a cada uno a su Dios juntos y en armonía. ¿Usted cree en eso? Es verdad que no debemos hacer una secta. Hay un equilibrio y yo le quiero hablar de ese equilibrio. El equilibrio está en la guianza en el Espíritu. El Espíritu Santo te va a guiar a no excluir personas. Dios no rechaza al pecador, pero rechaza el pecado. Y con ese cuento de incluir a todos, quieren aceptar el pecado como norma en la fe del cristiano. Mire dónde está el veneno, dónde está la trampa, dónde está esa mentira. Porque Cristo no es un Cristo que divide, dicen ellos, sino un Cristo que une. El amor es de Dios y no la división, dicen ellos. Pero como les dije, esto tiene límites que lo regulan. Uno debe tener el equilibrio. Dios ama a todos, incluyendo a los pecadores, pero ese amor de Dios implica que el pecador deje el pecado que le hace daño a él y a los demás. Dios no hace acepción de personas, pero sí distinción. Distingue como hijos a aquellos que aceptan el sacrificio de su hijo, se arrepienten y abandonan el mundo. Pero los que rechazan a Jesús irán a una eternidad sin Dios y al infierno. ¿Cómo puedo dar otro mensaje si ese es el mensaje de la Biblia? Si dentro de unos años van a meter, como están haciendo en Estados Unidos, van a meter presos a los pastores por predicar un mensaje así, Dios que llegue el rapto primero porque ya está pasando. Cada vez que un pastor predica algo así como lo que estamos diciendo, si un miembro de la iglesia se levanta y se queja, el pastor puede ir preso como está pasando en los Estados Unidos, puede ver en las noticias. Entonces, hermano, hay un infierno y allá va a ir el que rechace a Dios y el que no se arrepiente y el que no se aparte. Entonces, Dios dice que a los que vienen con falsa doctrina, oiga esto, ni siquiera le demos entrada. Aquí, en este mismo versículo que leímos, dice que nos cuidemos, que nos guardemos de los falsos maestros, que aún con palabras engañosas como la de la inclusividad y el amor, son realmente lobos por dentro. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, 2 y 6. Dice allí: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio por la hipocresía de mentirosos. Y otra cosa que le quiero decir además de esto, hay excepciones. No solo se tiene que regular esto, sino hay excepciones. Usted puede predicarle a todos, pero no puede considerar a las sectas y a los impíos y a las ideologías satánicas como hermanos de fe e incluirlos en su círculo de adoración y de hermanos y de aprendizaje y de adoración. Es decir, no los puede incluir. Segunda de Juan 1:6, yo creo que esto en unos añitos lo van a tratar de quitar de la Biblia. Dice en segunda de Juan 1:6, y este es el amor. ¿No dicen ellos que el amor es de Dios y no la división? Mire lo que dice la Biblia. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace
es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen cristiano, buen ministro de Jesucristo, nutrido de la palabra y de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La prioridad es predicar el evangelio, pero no es opcional no advertir sobre los falsos maestros y cuidarse de los falsos maestros que dicen mentira y se lucran con el evangelio. ¿Hablamos de qué? De la inclusión que apunta al ecumenismo y a la ideología de género. Otra de las trampas es el evangelio de la prosperidad. Yo he tenido amigos evangelistas, grandes evangelistas, buenos ministros, que por empezar a predicar prosperidad, hoy están fuera del ministerio. Y eran evangelistas muy usados por Dios, pero entraron a predicar de prosperidad y de prosperidad y de prosperidad, y hoy están fuera del ministerio. Se les fue la luz. Utilizaron los dones, la gracia que le dio Dios para cautivar a las almas, la utilizaron para cautivar bolsillos y hoy están fuera del ministerio. Ganaron mucho dinero, pero Dios hizo como cuando usted termina en una empresa. Cuando una persona termina en una empresa y lo echan o se va, ese mes gana más que nunca, porque le pagan liquidación, ¿no? Le pagan, ¿cómo es? Prima, vacaciones, liquidación, todo. Ese mes cobra el doble, pero ya no vuelve a ganar ahí. Esos ganaron mucho dinero en 1, 2 o 3 añitos, pero hoy están fuera del evangelio. Entonces, ¿por qué el evangelio de la prosperidad es una trampa? Porque en ese evangelio no hay cruz, no hay santidad, no hay pecado, no está el verdadero Cristo, no hay salvación. El evangelio de la prosperidad abusa del principio de la siembra y la cosecha, que es real, pero abusa de él y lo usa como herramienta para mejorar la vida en esta tierra. Dice, dale a Dios tanto dinero que Dios te devolverá esa cantidad multiplicada como si fuera un negocio, una caja registradora, una inversión. Lamentablemente son millones de personas las que hacen esto, las que creen en esta enseñanza, las que dicen Dios te devolverá esa cantidad multiplicada. Son millones de personas las que creen en este falso evangelio y se hacen llamar cristianas o líderes o pastores o predicadores. ¿No deberíamos preocuparnos por eso? Dijo el teólogo John Wesley, cuando tengo dinero trato de deshacerme de él lo antes posible para que no encuentre camino en mi corazón. Yo le doy gracias a Dios porque no tengo ni siquiera que preocuparme por eso. Abrazar este evangelio de la prosperidad es fallar en reconocer realmente la gracia de Dios y el valor del Señor Jesús por encima de todos. Razones para estar en contra de este evangelio de la prosperidad. Es que este evangelio de la prosperidad no predica el verdadero evangelio de Jesús, ni el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Al sacar los versículos de su contexto, mutila la palabra de Dios y el resto de las escrituras, el resto de la doctrina como si no valieran nada. Por ejemplo, habla de la prosperidad, pero evita predicar el sufrimiento, la persecución, la santidad y otros más. El evangelio de la prosperidad, quienes se van metiendo en él, se van volviendo poco a poco, sin que se den cuenta ellos mismos, codiciosos. Sustituyen el proyecto divino dado por Dios con metas humanas. Y terminan siendo necios, hipócritas, ladrones, y se hacen daño, y le hacen daño a los demás con la difusión de este evangelio, porque hace daño y la gente entonces no le cree a la difusión del verdadero evangelio. Es decir, gracias al evangelio de la prosperidad, muchas personas tienen la oportunidad de generalizar. El impío, el que odia a Dios, el que odia a los pastores, el que odia a la iglesia, por culpa de ese evangelio de la prosperidad, entonces generaliza injustamente al decir que todos los pastores y todos los cristianos son hipócritas o roban y que quieren lucrar y robar. Este es un evangelio que fomenta el ateísmo. De hecho, los exponentes del evangelio de la prosperidad hacen más daño a la expansión del evangelio que los mismos enemigos. Estoy en contra de ese evangelio de la prosperidad porque ofrece a las personas muertas en sus delitos y pecados, como así lo señala la Biblia,
les ofrece lo que ellas quieren, lo que necesitan, en realidad sin cambiar y transformar sus vidas. En realidad ofrece poco y no puede transformar los corazones de la gente, de las personas. El evangelio de la prosperidad ha engañado a muchas personas y las ha llevado a la bancarrota espiritual. Mientras que por lo general solo prosperan quienes lo predican y también prosperan los que ya eran prósperos. Alguien tiene un almacén, tiene negocios, tiene tierras y es rico ya y llega a la iglesia y le enseñan ese evangelio y todos los días puede llegar con un testimonio de que Dios lo bendijo. Pero aquel que no tiene trabajo, aquella viuda, aquella persona que está con dificultades económicas, entonces solo prosperan quienes lo predican y quienes eran ya prósperos cuando les fue predicado este evangelio. Además, han señalado algunas personas en contra de este falso evangelio, la prosperidad terrenal es lo que promete Satanás a quienes le adoren. Como dijimos en la enseñanza pasada, Maluma, Shakira, Lady Gaga, los políticos corruptos, los dueños del Banco Mundial, etcétera, etcétera. El evangelio de la prosperidad dice que una persona pobre no tiene gozo verdadero, que su estado actual de pobreza es solo un proceso para santificarla, que llegará a su fin y evidenciará su completa redención cuando sea rica, exitosa, saludable. Sabemos que una persona que crea esto no tendrá su alma satisfecha, porque cuando sea rica va a querer tener más. En caso de que pueda llegar a hacerlo, no se va a saciar, porque aunque tengas dinero y aunque aumentes dinero, solo Dios puede llenar nuestras vidas. Alguien dijo, había una persona tan pobre, pero tan pobre, que solo tenía dinero. No tenía ni familia, ni amigos, ni la mascota lo quería. Estoy en contra del evangelio de la prosperidad, porque provoca pereza en las congregaciones donde es predicado, ya que invita a la gente a prosperar por un medio como una varita mágica, por un medio místico. Si le das a Dios, se te va a multiplicar. Y esto puede llevar a trabajar menos a la gente. Y de la misma manera promueve comparaciones que no son, dicen por ahí, las comparaciones son odiosas. Comparaciones que no agradan a Dios. Aquel hermano está pasando por una situación difícil porque no está diezmando ni le está dando a Dios. Si el amor de Dios por sus hijos se midiera por la salud, por la riqueza y por la comodidad que en esta vida, entonces Dios amó al faraón, Dios amó a todos los reyes impíos, Dios amó a Herodes, Dios amó a Poncio Pilato y a todos los emperadores romanos y a todos los cantantes modernos, a todos los Illuminati, a todos los de allá del Vaticano, a todos los políticos corruptos, a todos los banqueros homicidas de la raza humana. Y si Dios, como dijimos, midiera su amor por nuestra salud y riqueza, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo, Dios odiaba a los demás apóstoles, Dios odiaba a los profetas perseguidos y martirizados como Isaías, Dios odiaba entonces a la iglesia primitiva porque era pobre y perseguida. Entonces Dios odiaba a Jesús mismo porque era pobre y lo crucificaron. Pobre de riquezas materiales porque las despreciaba. 1 Timoteo 6:6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en lazos y tentación y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Y también enseña Hebreos 13 del 5 al 6 de la Reina Valera: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En la ideología de género apareció una nueva calificación. Ahora apareció la calificación del transeconómico. ¿Sabe lo que es un transeconómico? Una persona que es rica, pero está atrapada en el cuerpo de un pobre. Transeconómico. El evangelio de la prosperidad prostituye el alma del creyente, pues le enseña a dar para recibir, como la prostituta da placer al cliente por recibir bienes materiales. No se escandalice por este término, pues la Biblia usa constantemente esa palabra de rameras o prostituta para, a través de los profetas, regañar a Israel por la idolatría. Es decir, el evangelio de la prosperidad infla el ego, tanto de los líderes que los predican como del creyente que lo oye, pues la motivación es dar para recibir más, no por amor, como una inversión en una empresa para recibir ganancias y dividendos.
Todo lo que el mundo ofrece, la vanagloria, el poder, el reconocimiento, los placeres, la muerte nos los va a quitar. Cuando tenemos a Jesús, las cosas que tenemos son suficientes. Las cosas que no necesitamos no hacen falta. El Señor Jesús vale más que todo lo que este mundo puede ofrecer. Aun si usted llega a ser millonario, si piensa así, Dios va a estar con usted. Jesús enseñó que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos, Mateo 19:23. Eso es porque la mayoría de los ricos usualmente se sienten satisfechos con lo que tienen aquí en la tierra. No ven la necesidad de creer en el evangelio para ser salvos de la ira de Dios. Imagínense una persona que tenga millones guardados en el banco, un apartamento, casas y terrenos en Estados Unidos, tenga un hotel en Dubái y no tenga necesidad de nada. Ese difícilmente sienta la necesidad del arrepentimiento. Y Jesús lo dijo, un rico entrará difícilmente en el reino de los cielos por eso, porque la mayoría de los ricos se sienten tan satisfechos en la tierra que no ven la necesidad de creer en el evangelio para ser salvos de la ira de Dios. Jesús también dijo que debemos guardarnos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Pues el evangelio de la prosperidad desecha o minimiza esas enseñanzas y enfoca la atención de las personas en lo material y lo pasajero. Cuando una persona adora a Jesús principalmente para que Él le dé dinero y éxito, o colabora con sus recursos en la iglesia solo para recibir utilidades, en realidad está adorando las cosas y está siendo idólatra. Cuando Dios en ocasiones aumenta nuestros ingresos, es para que demos más y amemos más, no para que acumulemos tesoros para nosotros o hagamos una reinversión espiritual carnal y multipliquemos el tesoro de este mundo de esa forma de supuesta siembra y cosecha de la prosperidad. Mateo 6:19-20. ¿Cómo podemos decirle al mundo que Jesús es más que suficiente para llenar nuestra sed interior si solo vivimos como si el dinero y los bienes materiales fueran en realidad lo único que lo pueden llenar? ¿Cómo le decimos al mundo que Jesús vale más que todos los demás si somos tacaños con nuestros bienes y queremos acompañar nuestro trabajo solo con altos salarios y estilos de vida costosos? Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dijo Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y otra de las trampas peligrosas es ese evangelio humanista que tiene que ver con el humanismo o la instauración del reino de Dios en la tierra. Hoy, ¿cómo? Con éxito, con políticas, con gobiernos y presidentes cristianos, con luchas sociales, con fuerza política de la iglesia, que eso de cierta forma le llaman teología de la liberación. Jesús dijo que nuestro reino no es de este mundo. Y nuestra recompensa no es terrenal. Dios puede, si Dios lo considera necesario, hacernos hasta millonarios si quisiera, darnos más de lo que podemos utilizar o gastar. Pero siempre debemos tener claro que nuestra recompensa no es terrenal y que nuestro reino no es de este mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu poder. Te pido que abras nuestros corazones para entender esta enseñanza. Dios mío, porque el mundo se va detrás de lo que Satanás ofrece. El mundo se corrompe y las almas se prostituyen. Las almas están prostituidas hoy, Señor. Detrás de las cosas materiales, del materialismo, de lo carnal, de lo que se ve a la vista, del materialismo mundano. Te pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que bendigas nuestras vidas hoy principalmente con un nivel de conciencia alto para poder entender tus verdades. Dios mío, porque la iglesia moderna no está percibida en los tiempos. Está en luchas políticas, buscando el reino de Dios en la tierra, mejorando el mundo de maneras humanas, de muchas maneras, a través del evangelio de la prosperidad, a través de tantas cosas equivocadas, de tantas trampas. Y usa para eso el diablo falsos profetas y maestros, que no solo engañan a la gente, tal vez están ellos mismos engañados. Tal vez ellos mismos están honestamente equivocados. Te pido que nos des un nivel de conciencia elevado para entender estas verdades. Tal vez una predicación como esta haga que sigamos teniendo una iglesia pequeña. Tal vez una enseñanza como esta haga
que no tengamos una congregación famosa y extendida, que nos permitan hacer una procesión por todo el pueblo, acompañados por la alcaldía y la policía. Tal vez no nos pongan en las mejores plataformas y los mejores lugares cuando ocurran campañas políticas, pero si queremos que tú desde el cielo nos ayudes con que cada día podamos ser más santos para ti, más apartados para ti, con que nos ayudes con que desde el cielo mismo, de tu mano, de tu dedo, vengan sobre esta iglesia milagros, prodigios, señales, maravillas para respaldar tu palabra. Que en estas 4 columnas, entre estas 4 columnas, donde quiera que las pongamos y bajo este techo de zinc sin paredes y con pasto, podamos ver cómo los ciegos ven, cómo los mudos hablan, cómo los cojos caminan, cómo los leprosos son limpiados, cómo los ciegos, los sordos y los mudos espirituales abren sus ojos y sus oídos y su corazón para escuchar tu palabra. Cómo junto con los jóvenes cambiamos nuestras vidas. Cómo tu presencia se siente, no de manera mística, sino de manera poderosa, y podamos sentir tu presencia. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.